Hola, hola, hola Valeria, qué gusto, un honor para nosotros tenerte aquí, la verdad. He estado esperando el momento de esta muestra de nuestra literatura de aquí, de nuestro país, realmente. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Qué felicidad también poder encontrar. Un poquito difícil entrar en este mundo ecuatoriano particularmente. Es como un círculo un poco cerrado y compacto. Sí, mira, ciertamente, y yo soy relativamente nueva, ¿no? Estoy incursionando en esto porque viví muchísimos años en México, 13 años, y mi formación literaria pues se dio en las instituciones mexicanas. Estuve mucho tiempo en ese panorama literario y Claro, hace 3 años que estoy por acá. qué bien. Vine, vine a trabajar y bueno, ahora estoy un poco apenas también conociendo, ¿no? La dinámica, los autores, en fin. Entonces, Claro, sí, sí, definitivamente claro. sí. Pero qué bueno porque está siendo dentro de lo que es nuestro medio muy generosa con tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Lo que sucede es que desde hace algún tiempo tengo interés por algunos temas en específico, ¿no? Uno de ellos es, digamos, el feminismo y dentro de esta rama he tenido un interés específico por hacer visible la obra de algunas autoras ecuatorianas. Entonces creo que eso también me ha permitido, pues, estrechar lazos, digamos. Claro. Pero mira, fíjate que encontrarte dentro de lo que cabe, lo que es nuestra literatura, como mujer, básicamente dentro de la parte femenina de este todo, de este gran todo. ¿Por qué digo generosa? Ha sido generosa con esto porque eh, es un mundo que realmente dentro de nuestro propio país ha sido muy, eh, no escondido, pero sí tal vez no visto, por decirlo así. Y que haya esa prolífera razón de hacerlo notar, de hacerlo conocer, de grandes mujeres escritoras, me parece espectacular. Yo estoy adelantado un poco a todo lo que vamos a conversar y quiero empezar agradeciendo a todos los que están llegando, primeramente, y dejar que tú te presentes, que es lo correcto, ¿verdad? Para que conozcan los que están por aquí y los que van llegando y los que la van a ver después, quién eres y de qué estamos hablando. Bueno, sí, muchas gracias. Ya ves, uno entra directo a la conversa, que siempre es Exacto. buenísima, y se endulza en esto. Bueno, soy Valeria Guzmán, trabajo en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, en algo que se llama lexicografía. Eso significa las personas que hacen diccionarios, entonces a eso es un poco a lo que me dedico. A eso me dedico hace algunos años. Trabajé también para la Academia Mexicana de la Lengua en lo mismo. Era lexicógrafa de ahí y cuando estaba ahí trabajaba para el Diccionario de Mexicanismos. Estábamos haciendo una segunda edición. Pero aparte de eso, digamos que es mi área de trabajo y de conocimiento fuerte. Yo soy lingüista de formación, estudié en México, hice la licenciatura en Puebla y la maestría en la UNAM y después hice un máster en lexicografía en la Real Academia Española. Bueno, aparte de eso, siempre he tenido un amor muy grande por la palabra. Entonces, desde hace muchos años me dedico a la escritura. Yo empecé a escribir y a publicar a los 15 años. Eh, ¡Qué bien! soy ibarreña. Entonces, empecé a trabajar para un periódico que se llamaba Diario La Verdad. Allí, tres jóvenes hacíamos un suplemento los fines de semana y este suplemento se llamaba Huellas, era un suplemento cultural, escribíamos pues notas de cultura, de Claro. poetas, de escritores, en fin, y así un poco me inicié, digamos, en este camino de la escritura.
Entonces, cuando yo decidí estudiar la licenciatura, quise estudiar literatura porque siempre tuve la idea de que la literatura, si uno estudiaba literatura, se volvía escritor, ¿no? Realmente lo que yo quería hacer era escritora. Pero bueno, Claro. estas son cosas que uno ya descubre en el camino. Yo llego a estudiar literatura a México y como en la tercera clase un profesor nos dice, si están aquí para ser escritores, se equivocaron de profesión. Básicamente aquí formamos a profesores de lengua, ¿no? Yo, ¿qué pasó? Pero en eso descubrí también la lingüística y me Claro. enamoré de la lingüística y dije, bueno, si de acá no voy a ser escritora, pues entonces voy a ser lingüista. Y con el tiempo me incliné hacia los diccionarios y he terminado trabajando en eso, ¿no? Sin embargo, la escritura no la he dejado nunca. Yo digo siempre, para mí es como una parte de mí, ¿no? Claro, Hay un propia, poema por ahí, innata de uno, totalmente, así es. digo, hay un poema por ahí, ahora no recuerdo de quién es, pero dice, eh, qué sé yo, déjame, córtame una pierna o lo que sea, ¿no? Pero no me cortes el brazo con el que escribo porque me muero, ¿no? Claro. Entonces, eso me pasa, ¿no? Yo necesito, la escritura pues es una parte fundamental de mi vida y bueno, creo que eso puedo contarles. Claro. Haciendo un pequeño paréntesis en esa parte, eh, me sorprendí gratamente cuando estaba viendo, curioseando tus cosas y vi que eras lexicógrafa, obviamente, ¿no? Cosa que no se da, creo, a nivel sudamericano en mucha gente, sino en gente muy particular, ¿ya? Que en casos como tú llegaste por casualidad a ese punto y obviamente el gusto del don de la palabra bien escrita, bien pronunciada, bien tratada, bien usada y el conocimiento exacto de su significado creo que es maravilloso. Eh, yo no soy de ninguna rama del lingüista o de escritura o de esto, pero tuve buena cultura estudiantil al respecto. Una de mis educadoras más gratas que he tenido con ellas ha sido Mariana Roldós Aguilera, y ella nos enseñó el buen uso de la palabra y nos hacía mucho perdón, nos hacía mucho hincapié en usar las palabras correctas, saber el significado correcto, ¿verdad? Y estudiar. Entonces yo desde muy chica le cogí un amor muy grande, muy grato al diccionario y a las enciclopedias. O sea, yo, para mí, que me dejen a mí con el montón de tomos de la enciclopedia Salvat, yo era fascinada, ¿no? Porque ahí había conocimiento de todo y uno aprendía de una palabra, bueno, esto es esto, significa esto, lo otro, y yo me quedaba con la boca abierta y me parece que es algo increíble, que deberíamos tener esa enseñanza innata a todo nivel, ¿ya? ¿Por qué voy a esto? Porque fíjate que yo sé que en todos los países hay estudiosos de la lengua y voy a ser ignorante, declararme ignorante en este instante el saber que había una Academia Ecuatoriana de la Lengua. Te lo digo. No ¿Ya? te preocupes, de hecho mucha gente no lo sabe, ¿no? Creo que ¿Pero una por de las, qué? creo que una de las grandes tareas en estos últimos años de nuestra parte ha sido darnos a conocer, dar a conocer que existimos, porque además eh, es muy extraño el hecho de que la gente no lo sepa por un lado y por el otro, digamos, las ideas, quienes más o menos lo saben, las ideas que tienen respecto Claro, de la institución y de lo que nosotros hacemos, ¿no? así es. Es como una especie de misterio. Pero bueno, yo quiero contarte que nuestra academia fue la segunda en fundarse en América. Mira tú. Nosotros vamos a cumplir en el 24, en el 2024 estamos cumpliendo 150 años. ¿Y, La y, y, y academia por, es por qué no sabemos esto? una de las primeras instituciones de cultura que se fundó en este país. Entonces, Mira sí esto. es algo muy interesante, ¿no? O sea, tenemos Totalmente. mucho tiempo de estar trabajando por la lengua, pero sí es como una Dime especie una cosa, de secreto, ¿no? claro, dime una cosa, ¿qué cantidad de documentos históricos
lingüísticos, de nuestra propiedad total, de esos ecuatorianismos que son tan propios nuestros, tienen ustedes guardados? Bueno, a ver, quiero responder esta pregunta de manera apropiada. Nosotros ahora estamos trabajando en una edición del diccionario de ecuatorianismos. De hecho, es algo que se ha hecho durante los últimos 10 años, solo que tuvo diversos cortes en distintos momentos y unos altibajos, ¿no? Hace unos 4 años hemos establecido un método bastante claro de trabajo lexicográfico, porque creo que era lo que estaba haciendo falta, establecer un método lexicográfico, puesto que los académicos que están en la academia, pues como ustedes imaginarán, son personas que tienen una idea muy clara, importante del español. También son pues escritores, la mayoría de ellos reconocidos, que trabajaron en medios de comunicación bastante tiempo, que han sido maestros de lengua, en fin, ¿no? O sea, la gente que está ahí adentro es gente muy preparada y además es gente que ama la lengua. Eso es algo que puedo dar fe, ¿no? Pero este conocimiento tan importante no se aunaba con este otro conocimiento que es fundamental para hacer diccionarios, que se llama técnica lexicográfica. Entonces, sin eso, estaban las cosas un poco a la deriva, ¿no? Y bueno, ahora ya que hemos establecido, digamos, un método y que estamos enrumbando el diccionario hacia su publicación en el 2024, porque es el aniversario, ya más o menos tenemos una perspectiva, ¿no? Yo lo que creo es que tendremos más o menos unas 10.000 palabras que estarán incluidas en este diccionario, que son ecuatorianismos, y ahora llevamos más o menos trabajadas unas 7.000. ¡Qué bien! ¿Crees tú que dentro de esos 10.000 estamos abarcando una cantidad bastante, no general, sino particular de nuestras regiones y de nuestras diferentes culturas dentro de nuestra cultura general? Bueno, yo quiero creer que así es y ojalá que así sea también, ¿no? Porque estos diccionarios que hacemos las academias americanas, por lo menos la mayoría son diccionarios diferenciales, es decir, está este diccionario de la RAE que intenta ser una especie de diccionario general, digo una especie de, porque sería francamente imposible, ¿no? No puede abarcar todo, claro, con todas las variantes que tiene y que todo el tiempo está cambiando, pues imposible, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, ojalá que sí, ojalá que sea un diccionario representativo, pero digamos un poco más allá de eso, ¿no? Creo que diccionarios de español de Ecuador se han escrito varios. Carlos Joaquín Córdoba, que era un gran lingüista, que fue también director de la academia, hizo un diccionario que, de hecho, en 2019 la Universidad San Francisco decidió hacer una reedición de su diccionario, salió una edición lindísima. Don Fernando Miño Garcés, quien también es miembro de la Comisión de Lexicografía, hizo un diccionario del español ecuatoriano que publicó la PUSE. Vamos a ver, la misma doña Susana Cordero, quien es la directora de la academia, ha hecho diccionarios, bueno, de corrección, pero del español de Ecuador también, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, las obras lexicográficas, bueno, se me está olvidando uno que es de reciente publicación, que es el de Elkin Araujo, quien es también lingüista. Es un diccionario bastante modesto, son 1.300 ecuatorianismos, pero digamos es un diccionario que irrumpe en el panorama porque tiene ejemplos, que todos los ejemplos son sacados de fuentes escritas, ¿no? Periódicos, libros, etc. Entonces es interesante, digamos, en este panorama, ¿cómo se inserta una obra lexicográfica de la academia? Bueno, precisamente porque es una obra que está hecha por los académicos de la lengua, ¿no? Y que yo digo siempre es una deuda muy grande que la academia tenía, hacer este diccionario que sea una obra institucional, ¿no? Pensada por los académicos de la lengua de la academia. Entonces, claro, sí, que se supone, entre comillas, son los que deberían haber hecho este trabajo, de esta recopilación de todos los ecuatorianismos para poder conocerlos. ¿Cómo
ya hemos medio topado el punto del desconocimiento de esta institución. ¿Y cómo ves poder llegar a todos de una manera que se pueda conocer, que la gente lo pueda revisar, que la gente lo pueda ver, que sea accesible para todos? Bueno, mira, ese es un sueño inmenso, pero claro, para cumplir ese sueño inmenso nosotros necesitaríamos evidentemente apoyo de las instituciones que tendrían que apoyarnos, y esto es básicamente gubernamental, ¿no? Claro, O sea, Ministerio de Educación y ministerios de Cultura. cultura, sí, claro. O sea, por ahí va el asunto, creo yo, porque, vamos a ver, nosotros estamos generando una obra, ¿no? Y esta obra, por supuesto, la vamos a hacer impresa primero, esa es nuestra idea, ¿no? Claro. Queremos verla impresa. Que llegue a todos, Queremos, obvio. es algo tradicional, pero lo queremos ver, digamos, es algo simbólico también. Pero lo que necesitamos en algún punto es volver esto electrónico, porque esa sería, claro, digamos, la manera de democratizarlo, ¿no? De hacer exacto, de que llegue a todos. Claro, de hacer Y más que nada que es el medio actualmente que chicos y jóvenes manejan total y absolutamente, y eso es generacional el tema ya. Claro, bueno, pero entonces ahí viene otro trabajo, ¿no? Que es, digamos, el trabajo de pensar este diccionario en una versión electrónica. Pero bueno, yo tengo fe de que todas estas cosas se pueda dar. Sí, se pueden dar, vamos paso por paso, ¿no? Primero hay que ver terminado este diccionario, hay que verlo. Obviamente, pongámosle fe que así sea. Espectacular, sería espectacular. Ahí me lleva, lo que acabaste de decir hace un instante, me lleva a preguntarte, ¿esta Academia Ecuatoriana de la Lengua no depende del Ministerio de Cultura actualmente? Depende del Ministerio de Educación. Ah, del Ministerio de Educación. ¿Es correcto que dependa del el Ministerio de Educación? ¿Tenemos Ministerio de Cultura independiente del de Educación o van juntos? Juntos siempre, ¿no? Siempre han ido juntos, Ministerio de Educación y Cultura, hasta donde yo me recuerdo, no sé ahora. Sí, no, mira, yo de estas cuestiones así administrativas realmente no te sé decir, ¿no? Porque tampoco es mi campo. Sí. Mi pregunta iba por el tema del apoyo institucional, porque daría la impresión de que están caminando solos, y eso, bueno, indistintamente de que tengan el apoyo institucional o no, vendría siendo lo mismo. Esto siempre es un decir, para mí son temas complicados que prefiero no tratar. Claro, no hay ni incluir, así es. Tampoco son parte de mi área de trabajo, ¿no? Pero ahora mismo estamos, digamos, en un conjunto de negociaciones, porque como tú sabes, durante la pandemia, las instituciones de cultura, como es el caso de la academia también, pues recibieron bajas de presupuestos, etcétera. Nosotros tenemos más de medio año luchando para que esto cambie, entonces, bueno, yo prefiero no hablar de este es como todas las cosas, pongámoslo así. Es como todas las cosas en lo que se refiere ya a toda esta situación administrativa, como dices tú. Me lleva otra curiosidad a preguntarte. Se centra el tema de esta academia básicamente en la capital, hay subsedes en otras ciudades, en otras provincias. ¿Cómo lo manejan a nivel nacional o solo particularmente en la capital? Bueno, la sede de la academia está aquí en Quito, de hecho, nuestra casa, y que es una cosa bien particular, nuestra casa, la casa donde está la academia, ha sido la casa de la academia desde su fundación, ¿no? Debe ser histórica totalmente. Sí, lo es, y eso es muy interesante porque, por ejemplo, yo estuve en la Academia Mexicana y durante el tiempo en el que estuve nos cambiamos como 3 veces de casa, ¿no? Entonces, bueno, sí es un hecho bastante particular que nosotros tengamos una sede desde hace mucho rato que le pertenece a la academia, con sus cuestiones históricas, que hubo un tiempo que estuvo en comodato, en fin, un conjunto de cosas así, pero... ¿Dónde está ubicado? Nosotros estamos en la calle Cuenca y Chile. Estamos entre la iglesia de San Francisco y Centro Antiguo, por decirlo así. Sí, estamos en el centro histórico. Cuenca y Chile. Es que estoy pensando, yo he sido muy de estar en la sierra permanentemente, especialmente en Quito y Ambato, desde muy chica, obviamente.
Y esas calles me suenan mucho porque donde yo llegaba, la calle de Chile sí me la sé de memoria, obviamente, pero me parece haber estado en un lugar muy cercano y no haber podido conocer este lugar que es histórico realmente, especialmente si se mantienen en el mismo sitio desde siempre. Ujú. Sí, mira, justo alguien veo que mandó un mensaje sobre los ministerios. Sí, es cierto, eso es lo que yo también sabía, ¿no? Que están separados de estos presupuestos del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Ah, mira, qué interesante, qué Pero bien, bueno, ilustrativo, ilustrativo. Vamos conociendo muchas cosas en este momento. como te digo, Pero qué interesante esta parte de tu trabajo, porque este ya sería tu trabajo real, ¿verdad? Qué interesante y es una obra, o sea, tiene una magnificencia espectacular el momento que se concrete, porque es algo que en verdad sería un referente muy grande para todos los que pertenecemos a este maravilloso país, conocer con más exactitud nuestra propia lengua, nuestras formas de hablar, nuestras formas de expresarnos de diferentes regiones y poderlo aunar en un lugar y poderlo conocer, ¿no? Y poder saber exactamente de lo que estamos hablando en determinado momento, ¿verdad? Muy, muy claro. interesante tu trabajo, exquisito diría yo. Bueno, muchas gracias. No, como te digo, realmente mi trabajo es de lexicógrafa, ¿no? Es la lexicografía. Lo que sí hay que entender es que justo la importancia de una obra académica es que es una obra colectiva en la que participan varios académicos de la lengua y justamente ahí está su relevancia porque es una obra, digamos, escrita y trabajada y desarrollada en conjunto con personas que aman la lengua y que tienen una Totalmente, conciencia de nuestra lengua que es fundamental para hacer esta obra, ¿no? Entonces, eso me absolutamente. pone muy contenta. Y bueno, ¿qué te cuento? Sí, la sede está aquí en Quito, pero los académicos de la lengua son de todo el país, ¿no? Son de todo el país. Bien, Los convenios que nosotros tenemos con universidades a lo largo de todo el país también son importantes, ¿no? Es decir, claro, inevitablemente nosotros estamos en el centro de Quito, ¿no? E claro. inevitablemente, Pero no, eso es instinto, digamos, creo yo, pero claro, sí digamos, tener el español los de la compuestos para sierra, hacerlo general, ¿no? De todo el país, claro, eso es lo exquisito, lo hace exquisito sí, realmente. será, Qué bonito digamos, trabajo el tuyo, te digo, te envidio. Te envidio porque ya te digo, soy media curiosa con el tema de las palabras, de cómo hablarlo, cómo expresarlo, nuestro, de afuera, y soy curiosa al respecto de esto, entonces a mí es algo como que me fascina esta parte, ¿me entiendes? Entonces, me parece genial, fíjate. Yo conocía que existía en otras partes, pero no en nuestro país. Qué pena que tengamos un desconocimiento nulo prácticamente de las cosas que hay dentro nuestro y que no conocemos. sí, bueno, digamos, es difícil, pero yo tampoco creo que sea solamente del otro lado, ¿no? Creo que también la academia ha sido bastante tradicional durante muchos años respecto de la difusión de su trabajo Ha sido y que intimista. ahora, digamos, con las nuevas tecnologías, pues eso irá cambiando poco a poco. Ojalá que así sea. Claro, hay una apertura mucho mayor. Qué interesante, interesantísimo tu trabajo. Yo te felicito porque la verdad, poner un granito de arena con lo que uno piensa, siente y ha estudiado y lo está poniendo en práctica para generar algo que va a dejar una huella permanente y perenne en el país de uno propio, en este caso en el nuestro, es totalmente una obra increíble, me parece a mí. Serán reconocidos en su momento y créemelo, van a tener un nombre prendido en la historia de nuestra lengua realmente. Eso me lleva a curiosear esa otra parte que comentaste al principio. El hecho de ser mujeres que siempre hemos estado en un estatus X, por decirlo así, en nuestra Latinoamérica desde muchos años, desde mucho antes, que aún nos es difícil todavía vislumbrar un camino más amplio, más abierto, más sano, más propio, dentro de lo que consideramos los valores y derechos femeninos, obviamente, bien dados, porque también a veces están los mal dados, como todo, pero dentro de la literatura, especialmente la nuestra, que eso fue lo primero que hice hincapié,
¿por qué siempre también se ha guardado tan intimista y tan para adentro y recién ahora está como dándose a conocer? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nos hemos perdido de todas esas letras maravillosas de grandes mujeres? Bueno, porque hay un contexto alrededor de esto, no solamente aquí, sino en el mundo, que es una situación histórica en donde se ha invisibilizado ese trabajo a través de diferentes medios, ¿no? O sea, es algo que no podemos negar. Yo digo, no es que no haya habido producción Ha habido, obvio. literaria femenina, ha habido. Pocos nombres hemos podido ver y conocer. Salir a la luz. Así es. Digamos, ahora aparentemente hay una especie de boom que no lo es, no lo es tal, ¿no? Ahora mismo yo estoy haciendo un prólogo para una antología de cuento y lo que veo es que, digamos, en los últimos años las antologías de cuento publicadas pueden tener 30 hombres y 2 mujeres en su lista y Exacto. algunas tienen nada, o sea, solo 30 hombres, ¿sí? Y esto te estoy diciendo hace 15 años. Eh, entonces, digamos, Es así. si hay todo un sistema alrededor que hace parecer que la literatura escrita por mujeres es una literatura menor, pues la consecuencia es que esa literatura se invisibiliza para dejar ver estas otras literaturas que se consideran más relevantes que las escritas por nosotros, ¿no? Pero bueno, ahora ya estamos también desandando ese camino. Estamos respirando aire fresco, como quien dice. Y qué grato es poder encontrarlas, especialmente a todas las poetas que creo que tienen un camino un poquito, no menos amplio, pero sí como que más difícil. Es más difícil para el poeta expresar o a dar a conocer sus escritos que a los que escriben novela romántica histórica, la que sea. Como que se hace más complicado. ¿Por qué se hace más complejo para el poeta publicar su trabajo? Sea en libros, sea en internet, electrónicamente hablando. ¿Por qué es más difícil, más complejo para el poeta? Mira, es una cosa muy graciosa porque yo lo que siento es que hay un gran interés, sobre todo últimamente, por ser escritor. Es como que hay una especie de ilusión que yo no logro determinar si está en el plano de la escritura propiamente dicha o en el plano de la fama. No, es algo que no comprendo. Yo pienso a veces, bueno, seguro ¿De habrá dónde otras 80 salieron maneras tantos? de saltar a la fama que ser escritor, Claro. que ser escritor no es la manera desde mi perspectiva, pero bueno. Eh, y me parece muy curioso porque justamente hay muchas personas que apuestan por la poesía. Sin embargo, o sea, digamos, pienso esto, ¿no? Parece que la poesía es un género literario muy valorado, ¿no? Altamente valorado. Entonces, como es un género literario altamente valorado, la gente quiere escribir poesía. Sin embargo, la poesía es lo que menos se lee, porque para leer poesía hay que ser lector de poesía. Así Entonces es. es muy extraño, para mí es como una especie de contrasentido, ¿no? De los deseos que hay frente a las posibilidades de que esos textos se muevan, ¿no? Claro, Seguramente, así es. sí, seguramente la narrativa se mueve mucho más y digamos en Claro. términos de editoriales se produce más, se consume más, en fin, ¿no? Un poco también hay que movernos de esta idea romántica, ¿no? Una cosa es la escritura, el proceso de escritura, el trabajo de escritura y eso que le concierne al escritor. Y otra cosa, el otro lado es tener, digamos, una obra, ¿sí? Para publicar y difundir. Y está todo este mundo editorial, que es un mundo Ah, básicamente comercial. Y así es. eso hay que entenderlo y hay que asumirlo también. Cuando uno está en este medio y está intentando, digamos, salir a la luz con sus textos, ¿no? Y yo lo que pienso, sí, es que por ahí leí algún comentario de la pandemia, lo que pienso es que la pandemia sí abrió un conjunto de posibilidades nuevas de difusión, Ajá, ¿no? Que vienen acompañadas fuertemente por las redes. Es decir, totalmente. ahora, establecer redes, eh,
redes de personas, redes de trabajo, De revistas colegas. literarias en línea y todas estas cosas, pues se ha vuelto mucho más simple, siento yo, que hace unos años, ¿no? Y eso Sí. da posibilidad Más también. accesible, diría yo. Sí, claro, y eso da posibilidad de que el trabajo se difunda. Entonces, Exacto. estamos definitivamente en Yo, un tema. yo te iba a acotar a esta parte que justamente, obviamente sí, la pandemia abrió un espectro amplio de esa, no vacío, porque más bien pienso yo, y voy a usar una palabra, no sé si esté bien dicha, oscurantismo, que había para este tipo de escritura, para lo que es la parte poética. Para los que nos encanta obviamente hacer poesía o leer poesía o escuchar un buen poema o leer un buen poema, no era tan desapercibido, pero no es, como tú dices, popular, vaya a decir el término, ¿no? Que todo el mundo lo lea o a todo el mundo le guste, no es como, voy a hacer una comparativa muy mala, pero no es como actualmente popularmente un tal Bad Bunny XX habla de todo, a oír cantar a, ¿qué te puedo decir? Lo que oíamos nosotros quizás muchos años atrás, a un Armando Manzanero con una letra maravillosa, algo así, ¿me entiendes? O sea, por ahí viene el tema, pienso yo. Aparte de que obviamente dentro de nuestra cultura hemos tenido esa incultura de no incursionar en leer a nuestros escritores, particularmente en todo sentido, y que básicamente la pandemia abrió el espectro no solamente al lector o al que le gusta esta parte de literaria que es la poesía, sino que también expandió un poco la mente al escritor, porque pienso que muchos escritores de todos los géneros se estaban reacios al tema del internet, de las redes, de sacar su obra para que no sea copiada, que esto es mucho más público, ¿verdad? Creo que no había una percepción clara de los derechos de autor, cosas por el estilo. Creo que también eso también influyó mucho para que haya demorado hasta ahora en tener este auge, por decirlo así. Claro. Yo creo que ha habido un miedo, ¿no? Un miedo grande, sobre todo por parte de las generaciones, digamos, más viejas, a acceder a Ajá, estos nuevos medios de difusión. En cambio, a mí me parece que son la opción de hoy, es decir, me totalmente, y seguirá parece siendo, será. fascinante, ¿no? Y Así claro, es, y es algo que en definitiva vino para quedarse. Es decir, yo así sí es. creo que es como que una de las grandes transformaciones, impactos que causó la pandemia, ¿no? Entonces, estas nuevas maneras de difusión ahí están y somos parte de ello. Totalmente. Menos mal y estamos conociendo y reconociendo a nuestros autores y nuestras autoras. Y hoy y ahí vamos a topar ya el tema que nos compete, que es lo que tú estás sacando de ti misma con respecto a esas poesías maravillosas y esas letras que tú escribes. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la razón de ser de tu poesía? Vaya. Esa es una pregunta ontológica. Eh, bueno, yo lo que creo es que lo que atraviesa en general mi poesía es mi gran pasión por el lenguaje. Creo que ahí está el juego, ¿no? Eh, de ahí hay otros temas que tienen que ver con el feminismo explícitamente, ¿no? Que ha estado también presente a lo largo de mi obra. En un primer momento tuve un acercamiento, digamos, al erotismo, ese fue el tema, pero el erotismo era un punto de partida para ruptura, ¿no? Digamos, Perdón. para ruptura con estos cánones, ¿no? Respecto de la sexualidad que debe vivir la mujer. Entonces, De yo creo Matabú que también. sí, claro, digamos, pero un tema bastante explorado en la poesía, por ejemplo, de los años 60, 70, ¿no? Sí. Digamos, mi primer libro es del año 2010. Entonces,
es un poco un tema de ruptura que responde también a una suerte de tradición anterior, ¿no? Pero bueno, siempre me interesa esto, ¿no? Como romper, como ir encontrando esos sitios desde los cuales puedas retar a las ideas establecidas. Claro. Eso es algo que me interesa, ¿no? Y lo he ido mutando, ¿no? Digamos, en el primer libro mío fue con el erotismo, creo que por ahí encontré esa ruptura. En el segundo libro, que es Orquídeas, en cambio, Enséñalo, me he enséñalo, puesto enséñalo, por favor. Ofidias, Ay, me parece exquisito, en verdad. que es un libro sobre mujeres y serpientes, sobre el ser femenino, pero ancestral, esa sabiduría otra de lo femenino. Digamos, esa es la apuesta de este libro. Abre con serpientes, termina con mujeres suicidas de la literatura, eh, que además es un tema sumamente intenso, ¿no? Porque yo no tengo cuestionamientos respecto de la decisión de estas mujeres de morir, ¿no? Yo estoy como viendo esto desde afuera en el momento de escribirlo. Entonces, en ese sentido, la ruptura venía por ahí, ¿no? Por lo femenino, pero por lo femenino ancestral, por lo femenino mítico, por ese femenino profundo que se ha construido a lo largo de la historia. Y ahora el último libro que escribí, que se llama Entonces la nieve, es un libro que rompe con el lenguaje. O sea, me lancé a una apuesta y la idea era escribir varios libros adentro de este libro. El primero de esos libros es sobre memorias de la infancia, muy concretas, y esto se va diluyendo hasta llegar a algo que yo llamo el hueso del lenguaje, es decir, el puro lenguaje funcional. Como ustedes saben, en la lengua hay palabras y palabras, ¿cierto? Hay la palabra mesa, silla, escritorio, que tienen referentes concretos. Hay la palabra, qué sé yo, dragón, constitución, etcétera, Claro, que, claro, específicos. Ponle. van diluyéndose. Por ejemplo, un dragón, bueno, realmente es un ser mítico que hemos reconstruido, en fin, ¿no? Que no tenemos un referente en Claro, el mundo, ¿no? un referente Pero hay real. palabras, pero digamos, hay palabras también como pero, entonces, sin embargo, todas estas palabras que sirven para unir, ya, que no tienen un referente en el mundo, que no tienen un significado exacto, y que sin embargo parece que guían el significado de lo que decimos. Entonces, como hace algunos años eso me llama muchísimo la atención, yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos que este libro se diluya, ¿no? ¿Por qué no hacemos que este libro empiece con algo muy concreto y termine en este lenguaje funcional? Entonces terminé haciendo unos poemas que eran un poco juntar nexos y ver hasta dónde eso tenía sentido, ¿no? Claro. Así que bueno, esta última apuesta ha sido pues una ruptura, digamos, a partir del lenguaje. Qué bien. A mí me Ay, parece increíble traer y todo esto, traerlo a poesía. Me parece increíble porque hay que tener como un tino en el uso de las palabras adecuadas para conseguir, como dicen en la música, la métrica adecuada para que se escuche bien, se lea bonito y la gente lo entienda, que es lo importante. claro. Esa es, digamos, ese es el reto más difícil para mí, ¿no? Porque como se me ocurren cosas bastante complicadas. Claro, Entonces, poderlas expresar para que todo el mundo lo entienda, obviamente, ¿no? sí, esa es la parte más difícil siempre para mí. Pero bueno, lo intento. Bueno, y si lo estás intentando y lo estás logrando, consecuentemente, algo estás haciendo bien, me parece. Yo siempre pienso que eso es como un asunto del tiempo, ¿no? O sea, porque pasa, mira, para mí particularmente un poeta es alguien que sostiene una obra, o sea, que puede a lo largo de su vida hacer una obra. Porque hay mucha emoción, ¿no? Que era de lo que hablábamos hace un rato. O sea, hay mucha gente que saca un libro, parece que le va bien, y luego simplemente desaparece de la escena literaria, ¿no? No volvemos a saber más, eso no prolifera, no prolifera en un oficio, no.
Entonces, para mí eso es preocupante. Yo siempre estoy en Claro, no, esto no es de, permanente, claro, siempre estoy en esto de, para mí la escritura es este poder sostener, ¿no? Sostener una obra. como todo. Entonces, Como todo, si tú no sí, sostienes este arte, maravilloso arte, y es pasajero, es como, para ponerlo así como para que todos lo entendamos, es como cuando de repente escribes cosas que son como el desahogo de ciertos momentos, estás en algún lugar y se te ocurre algo que lo escuchaste bonito en tu cabeza, coges una servilleta, y lo escribes, lo coges, lo guardas en algún momento y ahí queda guardado y con el paso de los años algún día lo encuentras, más o menos así. O sea, y te das cuenta que en determinado momento, o sea, hiciste algo y no lo supiste aprovechar porque lo tenías y lo perdiste en X tiempo. ¿Por qué hacemos que la dejadez nos limite en sacar esa particularidad, no le puedo llamar un pequeño arte porque me parece que es un grandioso arte, todo lo contrario? bueno, eso sí no lo sé, ¿no? Yo creo que es un asunto de carácter también y de las apuestas que uno se plantea en la vida consigo mismo. Pero en todo caso, lo que quiero decir con todo esto es que más allá de ser una cuestión del momento, para mí es una cuestión que juzga el tiempo, ¿no? Que el tiempo determina. Que deje la huella ahí y para algo lo estás entregando, pienso, ¿no? Obviamente. Qué bonito que hayas podido tener la oportunidad de estudiar en México y prepararte en México, trabajar en México incluso. Creo yo que México en Argentina, hablando de nuestra Latinoamérica, son los dos países más culturales que puedo encontrar, con un desarrollo cultural amplio en relación a nuestros otros países, creo yo. Lo tienen un poco más claro, está más internacionalizado su cultura. Para mi concepto, no sé si estoy equivocada, es lo que yo veo desde afuera, obviamente. Y tener la oportunidad de que tú hayas podido aprovechar ese escenario para aprender, para crecer como escritora particularmente y crecer en todo lo que te estás manejando a tu alrededor es espectacular. ¿Cómo podríamos difundir de alguna manera el entorno literario con respecto a la poesía, al estudio de los diferentes ítems que tiene la literatura en nuestro país para los chicos que están entrando en estas generaciones nuevas? ¿Cómo podríamos impulsar ese desarrollo que tú estás dando pasitos agigantados con esto y difundiendo a nuestras mujeres escritoras, a nuestra poesía femenina, a ese andar de estas mujeres que ya muchas con algunos años han venido trabajando y han venido tratando de permanecer y mantenerse en el tiempo? ¿Qué debemos hacer para que lo que a ti te ocurrió particularmente pueda empezar a ocurrir a diferentes generaciones, incluida la que estamos viviendo? Wow. Bueno, esta es una pregunta complicada. Creo que la voy a seccionar en dos partes. Una es decirles a las personas que están del otro lado que tengo un proyecto, bueno, tenemos, porque somos un equipo de trabajo, que se llama Mujeres al Oído. Mujeres al Oído, estamos en Instagram, obviamente, pero también estamos en Facebook, estamos en SoundCloud, estamos en Spotify, aunque donde más nos visitan es en YouTube. Tenemos un canal de YouTube que se llama Mujeres al Oído. Ahí ustedes van a encontrar audios de escritoras ecuatorianas. Ya vamos casi por 40. Vamos a ver, pronto vamos a Todas tener un maravillosas. catálogo, sí, pronto vamos a tener un catálogo bastante grande. Tenemos 8 narradoras y vamos a tener 35 poetas. Qué Creo que bien. esto es algo importante porque reúne tanto a narradoras como a poetas de distintas generaciones que están en este momento haciendo literatura en Ecuador y que, eh, bueno, como digo, ¿no? O sea, es transgeneracional. Entonces, creo que es un panorama
amplio porque yo lo he hecho un poco desde afuera, es decir, no lo he hecho porque tenga amistad con las poetas, sino porque he leído su obra y desde ahí es que propongo este catálogo, ¿no? Yo creo que es un buen acercamiento y bueno, está en un formato que pues es el audio, entonces yo sé, hay gente a la que en definitiva no le gusta leer, hay gente que prefiere escuchar y esto yo lo entendí hace algunos años, entendí que la experiencia de la lectura es una y que la experiencia de escuchar es otra, que hay personas que coinciden con una experiencia y hay personas que coinciden con otra. Y también entendí que, digamos, esta Mujeres al Oído puede ser justamente una invitación para acercarse a las autoras y después leerlas, ¿no? Ninguna de estas cosas está peleada con la otra, es decir, este formato de audio no está para nada peleado con la lectura. Por otro lado, bueno, a mí que me encantaría, pues así como que el sueño de mi vida es que Mujeres al Oído se pudiera meter a los colegios, ¿no? Que en los Sería libros de texto se increíble. pudiera escanear un código QR donde tú pudieras escuchar a las escritoras que están en este momento haciendo una obra. Porque, Se digo, me escucha, encantaría porque, digo, a ver, vamos a decirlo así, me encantaría porque además hay muchas cosas que revisar, entre ellas justamente eh, qué tanta es la incidencia de las escritoras en las mallas curriculares, ¿ya? exacto, Porque estamos como que todavía en la generación del 30, no sé realmente porque no me, este es otro trabajo, ¿no? Que en algún momento me voy a poner a hacer, es decir, a revisar qué es lo que están diciendo los libros de texto respecto de la literatura ecuatoriana, es decir, cuál es el panorama, porque actualmente en la literatura nada, ecuatoriana hay muchos escritores, muchos, que yo creo que son muy valiosos, que están escribiendo justo en este momento y que así sería es, muy lindo que los jóvenes pudieran tener acceso a eso, porque exacto, podemos tener un diálogo con un escritor que tiene ideas similares a las tuyas, que está viviendo en un mundo similar al tuyo, ¿no? así Yo es, tengo mucho respeto por la tradición. Lo tengo, trabajo para una institución súper tradicional que se llama tradicional, Academia Ecuatoriana exacto. de la Lengua, digamos, lo tengo. Pero también pienso que está esta otra cara de la moneda y que si nosotros queremos hacer puentes, sobre todo con la gente joven, deberíamos también Hay que empezar un poco a aperturar, apostar, claro, así. con estos autores Y hay buenos que, chicos escritores, te digo, muy buenos. Pocos son los colegios a nivel estudiantil, por decirlo así, que impulsan en sus extracurriculares las artes. Yo lo digo a conciencia plena porque tengo dos hombres ya en este momento, obviamente 30 y 22 años. El paso por colegial y universitario ha sido a nivel de la Escuela Superior Politécnica y el Colegio de la Politécnica, y ellos hacen mucho hincapié, aparte de ser muy científicos en todo, en estas extracurriculares culturales, ¿ya? Leer, ver, escuchar la pronunciación de estos muchachos jovencitos, de expresarse literariamente, fue para mí un baño de rejuvenecer al oído y a la lectura, maravilloso. De hecho, lo incluyo a mi hijo menor, que escribe fantástico, le encanta hacer poesía. De hecho, tiene por ahí tres antologías que ha hecho en Wattpad, que han ganado premios, que se lo han grabado los que acabaste de decir, que esa es una nueva perspectiva, los narradores, que hay muchos narradores a nivel internacional con una voz espectacular que narran tus poesías y se hacen tan visibles a nivel de YouTube y todas estas cosas. Y él, sin pedirlo, vino un señor argentino muy conocido y reconocido y le ha grabado dos de sus poemas, ¿no? Y a mí me parece espectacular porque los chicos jóvenes tienen como otra perspectiva de difusión y de puntos de vista con respecto a la narrativa, de la poesía, particularmente. claro,
Claro, yo creo, mira, que son cosas que debemos entender, que debemos aceptar, también debemos pensar, porque creo que es nuestro trabajo, ¿no? O sea, el trabajo de las personas que estamos haciendo gestión cultural, Claro. justamente pensar cómo llegar a estas nuevas generaciones. O sea, no podemos cruzarnos de brazos y decir, ah, bueno, yo hago estos libros así y quien me quiera leer, pues que me lea y quien no, que se aguante, ¿no? Yo creo que debemos, o sea, de alguna manera tender esos puentes. O sea, sí, y va a parecer burdo, pero si el puente es TikTok, pues es TikTok. Si el puente es Wattpad, es ese. O sea, y tenemos que empezar a pensar así, porque de otro modo, Es que si ¿cómo no le damos? se quedarán en lo clásico y lo clásico está ahí, o sea, empieza a quedarse, o sea, voy a hacer una comparación terrible, pero empezaría a quedarse de tal manera que con el paso de los años sea un descubrimiento como descubrir los sarcófagos de las momias de Egipto, más o menos así. Es una comparación terrible Oye, porque sí, pero sí es es la que realidad, realmente nos puede pasar. Y mira, y no tiene por qué estar peleado con la calidad literaria tampoco, ¿no? Porque yo creo que ese totalmente, es el así gran, es. creo que ese es el gran miedo de estas generaciones más viejas, ¿no? Como que al pasarlo a estos nuevos formatos se banalice, sea malo, la calidad literaria sea cuestionable, en fin, ¿no? Yo creo Creo que que todos no, creo que lo estos vuelve miedos más están accesible. todavía, exacto, pero Sí, todos estos miedos están alrededor, ¿no? Circundando. claro, todavía así es. Pero bueno, mira, Llegará el nosotros momento, llegará el momento. sí, finalmente estamos de paso, ¿no? Yo estoy segura Así es, que estos chicos jóvenes que están ahora ya tomando la posta van a transformar todas estas realidades porque totalmente. es inevitable que no lo hagan. Entonces, Sí, es que a la larga va a ser por mucha así. resistencia que haya, ¿no? A la larga va a ser así. Es un paso generacional literario dentro de lo científico que nos estamos volviendo. Claro, En realidad, ya los claro, chicos ya. vienen, como se dice, con el chip puesto, saben manejar todo. O sea, es increíble. Comentaba Sí, justamente ayer con una persona, tú le das un teléfono a un nene de 1 año, lo maneja perfecto y tú te quedas como, ¿cómo sabe hacer eso si yo no puedo? ¿Ya? Entonces, más o menos viene así la mano. claro. Sí, Sí, nacen dentro de una cultura digital y se adaptan así es. rápidamente a ella, ¿no? Sí, son niños Ahora que lo que tú dijiste hace un instante también del tema de cómo está el tema educativo, los libros que los chicos están leyendo, o sea, si tú vas y ves, seguimos leyendo, los chicos ahora están leyendo los que leyeron hace 10 años, en la generación de mis hijos, que leyeron hace 10 años atrás, de la generación intermedia, de la que yo digo que es la perdida, y los que 20 años atrás, cuando ya estábamos nosotros tipo universidad o ya siendo mamás, por ejemplo, leíamos y seguimos leyendo lo mismo de hace 10 años atrás, incluso menos. O sea, no pasamos de lo mismo. ¿Ya? Entonces no sí. hemos conocido nuestra propia literatura, nuestra propia poesía en este caso, que es maravillosa. Por una casualidad de la vida a mí llegó a mis manos un libro de poemas muy gordo, porque era gordito el libro, se me fue el nombre, María Piedad Castillo de Leví, por ejemplo, escritora guayaquileña, exquisito. Yo fascinada, llegó a mis manos por casualidad porque estaba muy chica en esa época, pero mi papá trabajaba para la Botica del Comercio en esa época, de los cuales ellos eran dueños, los Leví Castillo, ¿ya? Y en algún momento, como yo siempre fui curiosa de la lectura, me mandaron a regalar el libro, ¿ya? Yo quedé fascinada con lo que leí, todavía lo tengo, aún lo tengo, para mí es un libro histórico guardado ahí, lo guardo con mucho cariño y con muchos cuidados, porque en verdad es un libro de los que ya no podemos leerlo, ya no están en ninguna parte, a no ser que esté en la biblioteca pública, lo único. Y hay algún referente histórico en internet que ya lo hayan subido, ¿ya? Y me recuerdo siempre, más atrás, un poema que se me quedó aquí en la cabeza y que durante 3 años en el colegio en literatura era el poema a estudiar, y
y ese era, y nos lo aprendimos al revés, al derecho. Yo estudié en el Colegio Dolores Sucre-Aquín, y nada, era como, o sea, en mi época el que no se sabía ese poema, digamos que no pasó por el Dolores Sucre, pongámoslo así. ¿Ya? Entonces, y siempre se me quedó eso, ese poema hasta el día de hoy lo recito, pero alguna vez me dice, mamá, ese poema ya no nos has recitado. Pero es parte de los clásicos viejos que aún tampoco conocemos. Bueno, ya, oye, ahí sí ya está todavía más grave, ¿no? Porque, digamos, a quien no le acompañó en sus momentos de decepción amorosa llamarle pude al sol de la Por existencia, favor, ¿no? Dolores 20 millas de Se galito, creo abría que apenas medio soñador país el se lo sabe alma, al revés y al claro, derecho. perdió Pero mi ojo, pobre corazón su calma, es obviamente, ¿no? cierto. Y ponle tú ahora las generaciones nuevas, y mi hijo mayor ya tiene 32 años, pero ellos jamás lo leyeron, jamás lo emprendieron. El otro ya tiene 22, tampoco jamás lo escuchó, no lo conocen. Lo conocen porque de repente por ahí me agarra el cuarto de hora uno de esos días en que amanezco muy dolorina y empiezo, salgo de mi dormitorio y jamás le pude, delirante loca. Y me queda bien. Delirante, loco. Ay, no, por Dios. Claro, Hoy día es el día de la locura, me dice. Y ando por ahí claro. por toda la casa recitando el Digamos, poema. claro, digamos esto, o cuando de nuestro amor la llama apasionada Pero por dentro de tu pecho favor. amante contemples extinguida, ¿no? Ya solo por ti la vida desamada. Mira, y le discutía esto que acabas de decir ahora de esta maravillosa letra que incluso se ha convertido en un pasillo maravilloso. Discutía yo con una amiga en algún momento, porque yo soy de escribir cosas en internet, ahí lanzo mis cuestiones que de repente se me vienen a la cabeza, y me decía una, ¿qué mujer que eso sí que escribes cosas? ¿De dónde sacas estas cuestiones? Y digo, ¿por qué? Si son bonitas. Y me dice, es que no puede ser, me dice, que tengas tiempo para esto. Le digo, pero por favor, pero si ustedes lo escuchan cada vez y cuando. Y me queda mirando sorprendida y me dice, ¿cómo que lo escuchamos cada vez? Pero si es apenas un pedacito, una estrofa de una de las canciones que cantan en todas las reuniones que vamos, por favor. No, me dice, no te lo puedo creer. Pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ni siquiera nos damos cuenta ni de lo que oímos, que son, Claro. hay letras maravillosas. Yo Sí, siempre digamos, pensé, esa es otra vía, ¿no? Que a mucha gente tampoco le fascina, pero musicalizar los poemas también es una manera, ¿no? es una maravilla, si tú te pones a ver, hay música con una letra, y yo me quedo, por Dios, ¿cómo sacó este niño o esta niña esta canción con esa letra tan linda? ¿Ya? Entonces, creo que siempre hemos tenido esa anticultura dentro, que no hemos pasado, no hemos superado, no nos hemos tomado la molestia de conocer un poco más de todo lo que escuchamos, de todo lo que leemos, más de lo que escuchamos porque la gente no tiene la cultura de la lectura. ¿Cómo has hecho tú, en este caso, para difundir tu poesía, para mostrarte, para hacerte conocer y de paso ir llevando a otras a empezar a hacerse conocer? Ya, bueno, antes voy a hacer yo un comercial porque estaba Ajá, pensando en María dale. Piedad, María Piedad Castillo de Levi, ¿no? Ajá. No sé si sabes, pero salió una antología de poemas escritos por mujeres, pero esta Ya. antología es una antología que recoge textos antiguos, o sea, empieza como en el siglo XVII. Y el Ya. primer tomo llega hasta, creo que el 19. Ahora no la tengo a mano, pero esta antología fue auspiciada por el Centro Cultural Benjamín Carrión, la Secretaría de Cultura, en fin. La Ajá. hizo justamente un académico que se llama Gustavo Salazar. Y bueno, digamos, como Mujeres al Oído es un proyecto de escritoras contemporáneas. Yo no tengo esta beta de, digamos, poetas clásicas, si no ya habría grabado Llamarme Pude, ¿no? Claro. que es una Es belleza. un clásico.
pero digamos, está la invitación, supongo yo que en el Centro Benjamín Carrión estarán repartiendo, porque además la daban de manera gratuita esta antología, y me parece que es una buena manera de acercarnos a esta literatura escrita por mujeres de nuestro país, que además es literatura clásica, ¿no? Que como tú decías, ¿no? Es un problema porque como no hay ediciones ya de estos libros, como no ha habido reediciones, entonces eso también limita, ¿no? El hecho de que Se van no, quedando, sí, claro, de que no haya todo este trabajo que debería haber, ¿no? recopilado, así es. Claro, de reedición también, de reedición de libros escritos por mujeres que son, digamos, podrían considerarse clásicos. Eso no ha Claro, habido, pero por lo menos ahora esta antología yo creo que viene a paliar de buena forma y en gran manera este hueco que tenemos, ¿no? Entonces yo les claro. invito, digo, a que se den una vuelta por el centro cultural y pregunten si todavía quedan algunos ejemplares, porque si les interesa la poesía, digamos, y si les interesa estas autoras que escribieron pues entre el siglo XVII bueno, en realidad es hasta el 21, porque la antología llega hasta 1964, me parece que cierra con María Clara Charupi, pero son 2 tomos, ¿no? Bueno, era Qué un genial, boletín. qué genial, pero me parece espectacular. Tú me vas a hacer ir a buscar, ¿no? Porque Claro, claro que sí. yo soy amante de la buena lectura, creo yo, y soy encantada con la poesía realmente. Me parece que la poesía es una expresión tan original de la esencia del autor, de cada persona, tan íntima. Tener esa facilidad de poder ver lo que otros no ven o lo que otros también lo han sentido y no lo han podido expresar de alguna forma, de alguna manera. Decían antes que los poetas eran locos, ¿ya? Que tenían mucha imaginación, que siempre estaban volando en otro mundo, ¿ya? Pero hay poesía inédita, poesía fabulosa, poesía que yo creo que también tiene su género, que no toda la poesía es la misma, no es igual. Y cómo deberíamos, como lectores o amantes de la poesía, poder descubrir cada género poético que tú como autora puedes de repente ilustrarnos un poco. Ay, es que eso es como, eso es como de una clase de literatura. Yo solo te digo, bueno, pues hay poesía hay poesía que también es de este mundo, ¿no? Hay, digamos, esta poesía de lo cotidiano, ¿no? Que además ahora está muy vigente, que no apela a estas estratosferas poéticas demasiado elevadas, que yo creo que está bastante cercana, ¿no? Pero tampoco, vamos a ver, yo no creo que haya que cerrarse, ¿no? Los poemas te dicen en su momento lo que te tienen que decir. Y ya está, o sea, hay que estar abierto a esa experiencia de la lectura, porque a veces también hay una suerte de prejuicio, ¿no? Respecto de la lectura de Sí, poesía. así es. Y tal vez también es un asunto de encontrar a esos autores de poesía que a uno les significan, le dicen cosas o se le hacen interesantes, porque vamos a ver, digamos, tampoco tiene por qué gustarnos toda la poesía que escribe todo el mundo, ¿no? Digamos, Claro, estamos en nuestro derecho como claro. lectores de decidir qué es lo que nos llega, ¿no? Total y absolutamente, o sea, por eso te decía, creo que hay para todos y para todo gusto. Y ahí yo vengo a pedirte que de lo que tú has escrito, tienes ahí un mostrario de tus libros. Bueno, tengo aquí Ofidias. Bueno, ¿qué tal si de repente nos lees de tu voz? Pues tu voz es maravillosa, estuve escuchándola, ¿ya? Bueno, ahora la estamos escuchando todos, pero escucharla, leerlos, es maravilloso. Entonces, ¿no? Lees un pedacito de uno de tus poemas y obviamente
para todos y para todos los que nos vengan a ver, pues escucharlo de la autora, genial. Claro, muchas gracias. Les voy a leer un poema de Ofidias, pero que está dentro de un libro que se llama Tremor de golondrinas. Y les voy a leer este poema de aquí porque este libro, Tremor de golondrinas, es una apuesta por retratar instantes. Es decir, fueron cosas que me sucedieron, pero cosas respecto de pájaros y aves que me sucedieron y que quise llevar a poemas. Genial. Entonces es un poco más, digamos, está más cerca de lo cotidiano que otros textos que forman parte de Ofidias. Claro, digamos que son parte de alguna vivencia. Claro, vamos a resumirlo así. Anoche, cuando regresé a casa, encontré un pájaro negro aleteando en la habitación. Intenté ayudarlo. Abrí la ventana y dirigí su vuelo lo más que pude, pero fue extenuándose. Nada que hacer para dañarlo menos. Tardaba tanto en salir que nuestra desesperación se volvió agonía, y mucho me que en lugar de salvarlo, lo maté. Tiene Es increíble cómo puedes reseñar una historia en un lenguaje corto, en tan pocas palabras, porque hay una historia ahí. ¿Cómo puede una persona... la palabra no es minimizar, la palabra es cuando se dice recortar, algo, resumir es la palabra. ¿Cómo puedes resumir un hecho con detalles en algo, en un pedazo de texto, en un pedazo de párrafo tan pequeño? Bueno, decía Jorge Enrique Adum, y me gusta mucho esta idea porque coincido, que la poesía es profundidad y síntesis. Y para mí, por lo menos para mi obra poética, eso ha sido una declaración de principios. Dos cosas me importan, ¿no? Ser breve y ser precisa, porque casi no me gustan los textos muy largos, a menos que sean unos textos que te avasallen. Que necesariamente sí, tengan que serlo, que ese largo aliento te lo pida el mismo texto. Exacto. Y la otra es que sea profundo. O sea, esas dos cosas para mí son fundamentales. Digámoslo así, que tenga el condumio necesario. Qué bonito es desglosar aquello que otra persona, en este caso tú, escribes, tienes esa idea, y tratar de llegar a una conclusión de lo que has querido decir o coincidir con lo que quisiste expresar, que eso es muchas veces lo que todos los que nos gusta leer poesía o por ahí escribir unos pininos de poesía, entre comillas, queremos tratar de hacer. Va a ser maravilloso en el momento en que este mundo en que tú estás, este mundo que estás tratando de mostrar, y como mujer particularmente, tratando de llevar de la mano a otras mujeres de las viejas generaciones, de las nuevas generaciones, y nos lleve con ello a conocer, a ahondar en nuestra intimidad tan ecuatoriana, para poder también exalzarla y no ser solamente latinoamericanas, sino internacionales. Eso sería maravilloso y espectacular. Y ese es el fondo y el motivo de este pedacito de espacio de Abriendo Caminos, no solamente para artistas, para cantantes, no para todo tipo de artistas, porque el arte de las letras creo que es un arte infinito que nos acompaña desde siempre. La gran expresión de la vida y del paso del tiempo siempre quedará plasmado en las letras, de cualquier género y de cualquier tipo. Esa es la gran realidad. Y tenemos ese arte tan cercano y tiene que ser conocido, que merece la pena conocerse. Todo esto también va como preludio de
¿cómo pueden hacer estas maravillosas escritoras, poetas que están allí, cómo pueden llegar a ti, cómo pueden llegar a este maravilloso trabajo que estás haciendo de Mujeres al Oído y darse a conocer, integrarse? ¿Cómo lo pueden hacer? Gracias, muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, lo que quiero decir es, porque además estoy a cada rato dando comerciales, pero lo que quiero decir es, síganos, Todo lo que quieras. escuchen a sus autoras, por favor. Creo que es importante, ¿no? Que es importante tejer esta sororidad y, y aupar estas cosas. Yo creo que esto sí es importante. Por otra parte, el proyecto de Mujeres al Oído tiene una parte que es curatorial, es decir, yo he hecho una lista de autoras y una selección de poemas de estas autoras, pero tiene otra parte, que es una parte que a mí me gusta mucho, en donde las autoras me han escrito directamente a decirme, mira, me gustaría formar parte de esto, y nosotros recibimos los textos, los evaluamos y les damos una respuesta. Así hemos incluido, de hecho por eso también se ha hecho bastante largo, sobre todo esta fase de poesía, porque hemos incluido a muchas autoras que nos han escrito directamente para decirnos que les gustaría ser parte y hemos evaluado la posibilidad y han sido parte, ¿no? Entonces, sí, ahí está la invitación, o sea, están nuestras redes de Mujeres al Oído, nos pueden escribir y estaremos gustosos de leerlas y de darles una respuesta también. Claro, y darles cerrar esa cadenita que por ahí está abierta en alguna parte. ¿Tienes un Instagram como Mujeres al Oído directamente o a través tuyo? Sí, Mujeres al Oído tiene, como les comenté hace un momento, sus propias redes. O sea, estamos en Instagram como Mujeres al Oído, estamos en Facebook como Mujeres al Oído, tenemos el canal de YouTube de Mujeres al Oído y a través de todas estas redes pueden ver nuestros contenidos. También estamos en SoundCloud, en Spotify, pero bueno, creo que los más recurridos siempre son YouTube y el Instagram. Sí, total y absolutamente. En Twitter no están todavía. No. Sí. No, porque creo que Twitter tiene otra dinámica. ¿Sabes dónde queremos estar pronto? Es en TikTok. En eso estamos. Ya, pero fíjate, yo pensaba en algún momento que el Twitter no era un espacio para escritores, por la dinámica mismo, como tú dices, pero me fui encontrando con algunos escritores a nivel internacional que están ahí, que le están dando un movimiento muy interesante, ¿no? Porque es como más sintetizado todo, ¿no? Pero es rápido y llega mucho a muchas partes, entonces es como que, pongámoslo así, decía que como que viene siendo como el TikTok es como visual, dentro de lo demás también sonoro, y el Twitter es como que traslada esa información tan rápido igual que el TikTok, más o menos así viene siendo. Pero el tema es que aprovechar las redes, aprovechar todos estos mecanismos, se me hace increíble cuando voy encontrando todos estos espacios, como encontré el tuyo y encontré algunas otras cositas dentro del tuyo y fuera del tuyo, a raíz de que encontré que me han ido encadenando una cosa a la otra, una cosa a la otra. De hecho, quería preguntarte, ¿cómo se pueden imbuir de la información, por ejemplo, de festivales, de lugares de lectura, de presentaciones o de presentaciones de los libros? ¿Cómo podrían hacer todos aquellos que no están con una editorial tras, sino que están independientes totalmente? Claro, bueno, es que son preguntas así complicadas, ¿no? Porque creo que corresponden, digamos, a otros espacios también. Por ejemplo, Mujeres al Oído, pues se anuncia, digamos, de las autoras que están en su catálogo, anuncia cuestiones, ¿no? Por ejemplo, que Rocío Soria, que es una poeta ecuatoriana que es parte de nuestro catálogo, estuvo en una feria del libro de La Habana, publicaciones, premios, estas cosas sí las anuncia, ¿no? Digamos, Mujeres al Oído anuncia también su propia agenda de actividades.
pero otras cosas no. Yo sé, por ejemplo, que la página de la Secretaría de Cultura de Quito suele anunciar eventos, ¿no? Obviamente no Ajá, todos. claro, Entonces yo diría, bueno, o sea, una manera de enterarse de las cosas es justamente seguir algunas redes que claro. dan información respecto de eventos, presentaciones. Ujú. Sí, es lo que se me ocurre, porque, claro, realmente es tanto, yo creo Es que hay, complejo, hay sí. tanta gente haciendo tantas cosas, ¿no? Que seguir ese ritmo es complicado, o sea, tendrías que ser como una suerte de, digamos, de plataforma Claro. de Una eventos plataforma culturales como literaria en para este estar caso, todo el sí. tiempo, claro, dando Así información es. respecto de esas cosas. Bueno, en algún momento se llegará a eso y hay que irlo pensando, pienso yo. Va. Voy por ese camino precisamente porque quería preguntarte, sé que te has ganado un premio ahora, ¿verdad? Cuéntanos esa experiencia tan maravillosa. Bueno, es una experiencia eh, que tiene unas emociones un poquito encontradas realmente. En realidad me he ganado yo a lo largo de mi carrera literaria varios premios. Sí. Este es el primero que me gano acá, ¿no? Porque, bueno, este libro del que les leí, Ofidias, se ganó un premio en México. Tengo un premio también, una mención que me gané en Estados Unidos. Qué bien. Claro, otro premio que también me gané en México. Entonces, bueno, aquí he recibido varias veces, digamos, de premio los fondos del ministerio. Gracias a eso, por ejemplo, yo pude realizar la primera fase de Mujeres al Oído, porque Mujeres al Oído resultó ganador de una convocatoria, ¿no? Entonces, la primera fase, que Qué es la de las bien. narradoras, se hizo con los fondos que dio el Ministerio de Cultura. La segunda fase ya la he sostenido yo por mi, por mi Claro, deseo, digamos, ¿no? De que las cosas continúen, de que no se estanquen porque no hay un recurso, ¿no? claro. Pero bueno, este premio en realidad es una mención de uno de los premios, digamos, importantes de poesía que tiene Ecuador, que es el premio César Dávila Andrade. Y ese, pues, me lo gané con mi libro más reciente, que como les comentaba hace un momento, se llama Entonces la Nieve. Eh, eso. Qué lindo y yo te felicito sobremanera. Aplaudo tu gestión total y absolutamente y ser parte de difusión, de difundir y de sacar adelante algo que está ahí, que siempre existió, siempre ha existido, pero que ha sido tan difícil conocerlo, tan difícil ahondar, al que le ha gustado, buscado y encontrado, pero la mayoría, el 90% desconoce total y absolutamente esa parte tan cultural, tan bonita, tan maravillosa que es escribir y particularmente escribir poesía. Qué grato tenerte aquí, conocer un poquito más. Créeme que particularmente a mí me has ilustrado de muchas cosas. Y para mí, para lo que estamos haciendo en esta pequeña revista digital, que digo pequeña porque todavía tiene que dar grandes pasos y estamos todavía haciendo lo justo y necesario, siempre será grato poder colaborar con esa difusión de los eventos, de las situaciones, de las cosas, de las lecturas, de lo que presenten en su canal, porque se necesita, es necesario. Alguien tenía que hacerlo y se está haciendo y hay que difundirlo, hay que conocerlo. No tenemos que seguirnos perdiendo la maravilla del don de la palabra de nuestras mujeres, particularmente. Y en eso comparto porque yo también me considero muy feminista y muy de buscar y valorar particularmente la maravilla del ser interno de cada mujer en donde quiera que esté. Bueno, pues yo también quiero agradecerte muchísimo la invitación, la generosidad que has tenido, porque en realidad no nos conocíamos de nada. Así es, Entonces, total y absolutamente. tú llegaste a mí de una manera muy generosa y hoy estamos aquí hablando. Creo que tenemos un propósito en común, que es justamente este de abrir caminos, de dar a conocer proyectos de cultura y pues me alegra mucho esta coincidencia y esta conversación y bueno, Sí. ojalá esto pueda proliferar en Tenía muchas más cosas, ¿no? esta gran inquietud, yo particularmente, hablando en primera persona, porque
Fíjate que se ha dado mucho en las casi más de 300, creo que ya voy a 400 entrevistas, se ha dado mucho entrevistar a poetas, escritores de diferentes países y no había tenido la oportunidad de encontrarme con gente mía propia, o sea, y se ha hecho complicado, es como complejo, hay creo yo, una expectativa de la no cultura general que no nos deja coincidir, esa es la situación. Y yo en realidad a quien agradezco es a ti el poder haberte dado ese pequeño tiempo, este pequeño tiempo que se está engrandeciendo particularmente, que yo a mi gusto fascinada, este pequeño tiempo para poder coincidir y ojalá sea ese paso para que otras escritoras o otros escritores nuestros vengan aquí y poderlos mostrar, porque yo me siento orgullosísima de esto, total y absolutamente. Para mí es de un orgullo fantástico poder demostrar o mostrar a otra gente de otros países con la que estoy consiguiendo, con las que estoy tratando, de que en mi país también hay una cultura vasta que aún estamos tratando de conocer y que es justo y necesario que sea conocida a todo nivel. Claro. No, no, como te digo, es hermoso, ¿no? Yo creo que justamente todas estas cosas nos hacen ser conscientes, conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos produciendo y también, ¿no? Como tú dices, de que no solo tenemos ahora, sino de que hemos tenido una cultura vasta, pero una Así es. cultura que no hemos sabido ver ni reconocer, ni tampoco hemos Apreciar. sabido sentirnos orgullosos de eso. Así Y no se es. entiende, ¿no? Yo diría que una diferencia radical que hay entre México y Ecuador es justamente eso. Mientras Así es. México es un país que está muy orgulloso de sus autores, en Ecuador es un gran signo de interrogación. ¿Qué es lo que Exacto. sucede? Exacto. Exacto. Y ahí has dado el punto en el clavo. Ahí has dado. Esa es la gran realidad. No sé por qué, no sé cómo, en qué momento dejamos de padecer de ese orgullo tan de nuestras cosas propias. No sé en qué momento dejamos de lado eso, en qué momento perdimos ese, ¿cómo se podría expresar esto? Ese nacionalismo de conocer nuestra cultura propia. Ya. Mira que aquí en Guayaquil tenemos una vasta cultura también, como en todas partes, obviamente, pero por ejemplo, fíjate, yo soy curiosa, ¿no? Y he hurgado algunas cuestiones, ¿ya? Y una cosa que a mí me llama la atención y es muy curiosa, es que no conocemos, por ejemplo, la música de los huancabilcas, siendo que venimos de ahí, o sea, fíjate que pasa diferente en la sierra, que es la zona donde tú estás, que de alguna forma u otra la música ha ido transgeneracionalmente y todavía está, por ejemplo, ¿ya? Pero acá no. O sea, acá la música montubia, hasta ahí llegamos, pero atrás del montubio hay la parte indígena, o sea, ¿dónde está esa? ¿Qué pasó con esa música, por ejemplo? Entonces, yo he ido ahí por ahí hurgando cositas y no encuentro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nos ha faltado historia, cultura histórica, cultura literaria, cultura musical, que es parte en general de la historia misma. Y no sé por qué, en qué parte nos perdimos esa maravillosa parte de la generosidad de lo que tenemos nosotros y debemos sentirnos orgullosos, como tú dices. Y eso incluye esas letras maravillosas como las que tú estás en este momento haciendo y como las que han venido haciendo muchos años atrás, muchísima gente también. Me quedo con la maravilla de conocer una de las grandes mujeres poetas de mi país. Con orgullo lo digo, muchas gracias por darnos esos pedacitos de ti, esa visión generosa que tienes y por estar haciendo caminos, que son los que van a quedar para siempre.
Gracias, pues gracias. Ya ves, como decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así es, Así don que aquí Antonio estamos Machado, haciendo, punto clarito. aquí estamos, ¿no? Haciendo camino al andar. Así Que es. Y esa es la que se invitación quede. para todos. Que se quede para todos en ese pensamiento, porque cada paso que cada uno vamos dando es parte de la historia misma, y aunque parece que no fuese, que fuésemos un montón de personitas andando por ahí, cada una va poniendo un pedacito de la historia, y es así. Te agradezco infinitamente que hayas venido aquí conmigo a conversar, que hayas estado aquí en este espacio que tenemos. Te lo agradezco, ha sido, como los dije yo desde el que les hago la invitación, cuando yo encuentro a mi gente, calidad es un honor realmente para nosotros. Gracias. Dicho sea de paso, grato, inmenso, y yo realmente te felicito. Muchas gracias. Bueno, pues yo te agradezco mucho. También les agradezco a todos quienes han estado conectados largamente, porque fue un diálogo que se extendió, así que muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por la emoción. No, nos quedaríamos si tuviéramos un par de cafecitos y más cerca conversando largo. Pero bueno, es viernes, hay cositas que hacer, ya es tarde, estamos 9 y algo de la noche, nos toca hacer otras cosas todavía, a muchos descansar y a otros seguir haciendo más camino al andar, como decimos por ahí. Bueno, pues que descansen, abrazos. Igualmente, un besito para ti y muchísimas gracias. Estaremos siempre pendientes de esa obra maravillosa que estás haciendo. Gracias, abrazos. Gracias a todos, muchísimas gracias por venir. Si Dios permite, la próxima semana estamos con agenda llena y venimos con más cositas que les van a interesar. Un besito, gracias por estar.